Buenas tardes. Esta tarde tenemos aquí a Ramón Villegas y a Javier, que nos van a presentar el libro titulado Vega de Pas, una casa, una historia. Ramón es el director de la editorial Librucos y Javier es el autor de los textos de este libro. El libro, que yo no he tenido ocasión de tenerlo en mis manos hasta esta tarde, es un libro muy mimado, muy cuidado, con las tapas en cartón, muy bonita la edición, y es una edición limitada de 555 ejemplares, con lo cual pues lo convierte en más joya si cabe. Pensábamos contar esta tarde aquí con el dibujante del libro, con Alberto Quevedo y con Javier, pero a Alberto le ha surgido un tema de última hora y no ha podido venir. Así que tenemos a Javier y a Ramón, el editor. Bueno, de Javier seguro que muchos de vosotros ya le conocéis más que yo, aunque yo le conozco hace muchos años también. De deciros así un perfil muy rápido, que es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, diplomado en Pedagogía, diplomado en Paleografía Medieval y Moderna, miembro de la Asociación Cántabra de Genealogía Ascagen y, sobre todo, es un gran conocedor de la pasieguería. Javier ha colaborado en varios medios de comunicación y también es un estudioso del mundo de la magia y el ilusionismo, habiendo dado conferencias en radio sobre libros antiguos de magia y esoterismo. Entre el año 93 y 2007 regentó una librería en Ibiza que se llamaba Desky y desde 2007 vive en la Vega de Pas y enfoca su trabajo a preservar y difundir el patrimonio cultural de las villas pasiegas. No hace mucho tuvimos ocasión de ver en Villacarriedo una exposición de dibujos de trajes de amas de cría y una exposición preciosa que hubo en el Ayuntamiento de Villacarriedo. El libro que tenemos aquí está basado en el patrimonio arquitectónico de la Vega de Pas, pero no en las cabañas que de por sí ya están catalogadas, sino en los edificios que componen el casco urbano de la Vega. Y son unos dibujos preciosos de cada edificio, de este chico, de Alberto Quevedo. De Alberto había preparado una pequeña semblanza, pero como no está, deciros que ha ejercido de profesor en los Escolapios en Villacarriedo, que es un chico con varias exposiciones, tanto individuales como colectivas, y sobre todo que prueba de ello está en este libro, que es un gran dibujante. Bueno, y que fue el autor de la portada de La enanuca del caracol del padre José Antonio. Y bueno, el modo de dibujar de Alberto Quevedo, pues bueno, lo veréis aquí, un trabajo fino, precioso, muy bonito. Entonces yo, nada más que dejaros con Ramón, que él si quiere comentar algo, esta edición tan mimada de este libro, y luego Javier, que nos hará un repaso, supongo, por los edificios y un poco la historia de la vida. Pues nada, os dejo ya a vosotros. Bueno, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ya de hecho Regina más o menos lo ha contado prácticamente todo lo importante que había que contar en la presentación, en los preliminares de la presentación de este libro. Bueno, pues lo básico ya contó Regina de quién es el autor que tenemos aquí, más o menos casi todos le conocéis, vive en la Vega de Pas y es una persona que, bueno, que va y viene por toda la pasieguería, ha salido también bastante en los medios de comunicación, hablando siempre de su territorio, de su villa. Y además hay que decir que, bueno, que tiene en ciernes otro trabajo tan importante y tan interesante como el que hoy tenemos aquí, que es una recopilación no exhaustiva, pero sí importante, de pasiegos ilustres, de personajes ilustres de la pasieguería, que han nacido en la pasieguería y que han sido pues famosos por una u otra circunstancia. Lo tiene bastante avanzado y bueno, esperemos que en un año de esto se pueda ver la luz. De hecho, de lo que va a contar hoy aquí con relación a las casas, parte de la documentación y de lo que va a contar de los inquilinos de estas casas pertenece a ese gran trabajo que está desarrollando con relación a sacar a la luz a
a personajes, a personas nacidas en el territorio pasiego y que muchas de ellas, por desgracia, están olvidadas o nadie tiene conocimiento de ellas y que fueron de una categoría ejemplar, ¿no? Bueno, ya ha dicho Regina que bueno, el libro es una edición especial, es una edición limitada, compuesta de 555 ejemplares, ni uno más ni uno menos, numerados con un tampón, y el que le tiene, pues le tiene, y una vez que se terminen, pues no se van a hacer más. Con lo cual, bueno, pues la idea que teníamos es dar un valor añadido a este trabajo, porque lo merece, el trabajo lo merece. De hecho, yo creo que es de los pocos municipios de Cantabria que han hecho un trabajo similar de recopilación y de poner en valor el patrimonio arquitectónico que, por desgracia, en muchos sitios se está deteriorando, destruyendo o perdiendo la categoría que tuvo antaño. Y de esta manera, bueno, pues dentro de un tiempo veremos y podremos leer cómo eran las casas de la Vega de Pas, quién fueron sus habitantes, quién las construyeron, quién las habitaron, y bueno, muchas anécdotas relacionadas con los edificios. En fin, es un libro que tiene que tener un lugar destacado en las bibliotecas de todo aquel pasiego que se honre y de todo aquel que le interese o le guste el patrimonio, el arte, la arquitectura, etcétera, ¿no? Bueno, yo no me voy a extender más porque va a hablar Javier y además van a comprobar que se lo van a pasar genial porque es un orador tremendamente interesante. Lo van a ver, no lo voy a decir, se ríe, pero ya veréis. Vais a decir más, que siga. Muchas gracias, Javier, por tu trabajo y a ustedes. Y nada, vamos a disfrutar de... Pues nada, gracias a ti, Ramón, gracias, Regina, por tener el detalle de invitarme a esta villa de Celaya. A veces hemos oído cantidad de veces hablar sobre el patrimonio de las cabañas, sobre el patrimonio arquitectónico de Vega de Pas, pero nadie se había centrado en lo que eran las casas, ¿no? Las casas señoriales, lo que es la plaza de Vega de Pas, esas casas comerciales que además pues, juegan con diferentes alturas, diferentes modelos, algunas de ellas modelos muy artísticos dentro de su sencillez, tienen un valor artístico tremendo, ¿no? Y bueno, pues decidimos en un momento dado realizar el libro, en vez de con fotografías, pues realizarlo con dibujos. ¿Por qué? Porque el dibujo, en cierta manera, plasma un poco más lo que son los detalles de esta arquitectura. Uno se puede llegar a fijar más. Es un dibujo, además, limpio, es un dibujo que puede parecer, por un lado, puede parecer muy clásico, pero luego, sin embargo, es muy moderno. Es un dibujo con mucha modernidad. Y hicimos un pequeño comentario de cada casa, que yo, sinceramente, lo que más me costó fue resumir esas casas, porque, claro, tengo cantidad de información de cada una de ellas y me dijeron, pues solo tienes que hacer un folio de cada una. Es lo que más me costó. Pero bueno, el trabajo ha quedado muy bonito. Hemos elegido 33 edificios y 3 monumentos. Los monumentos son el que estáis viendo, uno de ellos, que esta es la Mesa de la Junta, el Lavadero del Cañao y lo que es el busto de Madrazo. Esta es la Mesa de la Junta, que está situada en la plaza de Vega de Pas, y tenemos documentación sobre esta mesa donde se celebraban las juntas vecinales y donde se decidían el reparto de pastos, el reparto de ganados, las labores que cada persona tenía que hacer. Es quizá el monumento más antiguo que tenemos en Vega de Pas, porque tenemos documentación de él desde el año 1595, una campaña de jesuitas, de curas jesuitas que se hizo en Vega de Pas, y además es muy curioso, del padre Villafane, el libro que se publicó posteriormente en 1721, donde relataba esta campaña de los padres jesuitas, donde decían que se habían encontrado a unas gentes, pues en cierta manera un poco salvajes, ¿no? Y que no hacían caso de nada y seguían su propia legislación con esta mesa donde se encontraron adorando, ¿no? Estas mesas de juntas generalmente se solían situar junto a un árbol. En el caso de Vega de Pas estaban situadas primeramente junto a un roble y luego ya hacia el año 1814 o por ahí ya se situó junto a un fresno y ha perdurado hasta ahora, ¿no? Pues, la iglesia de Vega de Pas
que hay un trabajo maravilloso de Isabel Cofiño Fernández, que nos relata pues, todo lo que es la construcción de la espadaña, que es la espadaña más alta que hay en toda la comarca de las Villas Pasiegas, que se elevó en el año 1711. Y en Vega de Pas la religiosidad siempre ha estado muy plasmada. Había una capilla que era la capilla de San Antonio, y esta es la que sufragó lo que es la iglesia la iglesia que ahora conocemos, que es una iglesia enorme, con sus 3 naves, y entonces el trabajo encontramos mucha facilidad, porque ya les digo que Isabel Cofiño hizo un trabajo maravilloso. Esta, por ejemplo, es la casa del Marqués del Valle de la Colina. No se descarta que la hiciera el segundo Marqués del Valle de la Colina. El Marqués del Valle de la Colina fue un antecesor de la familia de los Diego Madrazo, y en esta casa misma fue donde nació el doctor Enrique Madrazo. Es una casa robusta que conserva la morfología de lo que son las casas señoriales y patrimoniales de lo que es de Cantabria, con sus cortafuegos, el balcón puesto, la galería, que todavía conserva lo que podríamos decir la pureza arquitectónica pasiega. Todas estas casas de la plaza forman parte de lo que son las hileras de las construcciones que había en los edificios, que normalmente pues, el padre realizaba una casa y posteriormente pues, se iban adosando las casas de los hijos. Iban haciendo un hijo, adosaban una casa, iban haciendo otro, adosaban otra casa, iban haciendo un nieto, y entonces eso es lo que se llama las formaciones en hilera, que en la mayoría de los casos corresponden a lo que es un patrón familiar, todas estas casas. La hizo un artesano de Celaya, Gabino Fernández. Esta es una casa muy curiosa porque ocupaba, le llamamos la casa del portal de la plaza. Antiguamente, junto a lo que era la torre del ayuntamiento, había lo que llamaban el portal de la plaza, es decir, un mercadillo donde se celebraban los comercios de manteca y de queso. Y esta casa, en el año 1868, la compró José Crespo Oria, que era un vecino de San Roque de Riomira, que se casó con una pasiega de la Vega. Y el encargado de hacer la obra fue precisamente un constructor de Celaya, que, como digo, su nombre era Gabino Fernández. O sea, posiblemente alguno podáis saber de ella. Es una casa que luego se construyó como fonda, y el local pues sirvió durante muchos años de carnicería. Y quizá el segundo obrador que hubo en Vega de Pas de sobaos pasiegos. El ayuntamiento, que es la casa más antigua que tenemos en la plaza, tenemos documentación de ella desde el siglo XVI, que es una casa muy estrecha, que, bueno, llama la atención pues porque tiene el escudo castellano. Entonces, claro, las Villas Pasiegas pertenecía a lo que era la Comunidad de Castilla, y conserva el escudo. Es un edificio que se añadió la parte de arriba en el año 1989, o sea, es reciente, y sin embargo el edificio es de lo más antiguo. Nunca se ha pagado un duro por ella, siempre se hizo gratis. Cuando construyeron lo que hoy en día es el Hotel Don Guzmán, le obligaron a hacer la fachada sur y la fachada oeste, y cuando se construyó la casa que hemos visto antes de Gabino Fernández, les obligaron a construir la parte de atrás y la lateral del norte, con lo cual nunca gastaron, eso es velar, un alcalde que vela por el patrimonio, porque nunca se ha pagado un duro por esta construcción, siempre se ha hecho gratis. Aquí tenemos una casa muy curiosa, que es le llamaban la Casa del Recaudador, lo que ocupa hoy en día el estanco de Vega de Pas, donde están los sobaos el estanco. Esta casa, que sirvió de morada, entre otros, del cantante Juan Pardo, que en sus años mozos veraneaba allí, que conserva que mucha gente la ha descubierto ahora, conserva lo que vemos ahí, lo que se llama una reja boletera,
Era la casa de recaudación. Si os dais cuenta, la reja boletera tiene para hacer los cobros como si fuera una ventanilla, ¿no? Que es un detalle que muy poca gente se había dado cuenta hasta ahora, ¿no? Y es lo que se llama una reja boletera. Aquí tenemos, bueno, esto es la casa de Don Guzmán y la casa de las Cesteras. Bueno, fue una casa que realizó Antonio Revuelta para sus 4 hijas, y la mitad de una casa se le denominaba la Casa de las Cesteras y la otra la Casa de Don Guzmán. Don Guzmán de la Vega fue el jefe del cuerpo de ingenieros. Esta quizá ha sido la casa que más visitas de gente un poco de prestigio ha tenido, ¿no? Por estos salones de esta casa pasaron pues la condesa de Lleves, que era una dama de la aristocracia española, que tenía un salón literario en Madrid que muchas veces trasladó a Vega de Pas. Con Pepín Bello, con el doctor Madrazo. Incluso en ella, en esta casa, llegó a estar el cineasta Luis Buñuel, que veraneaba en Vega de Pas, y fue el que engalanó la casa cuando se hizo el alumbrado público de allí de Vega de Pas. Y por sus salones pasó también la mujer del poeta Rafael Alberti, María Teresa León, que tenía mucha amistad con él. Nicasio de Igartúa, el conde de Motrico, en fin, fue quizá la casa más señorial que ha habido en Vega de Pas y que hoy en día pues ocupa el Hotel Don Guzmán. Primera casa donde estuvo un obrador de sobaos, la casa de Amalia Abascal Mazón, que en realidad la realizó la familia Ruiz de Oria. Es una casa preciosa con unos basamentos además muy labrados, y en esta casa se retrató el presidente de la República, Alcalá Zamora, el 20 de agosto de 1932, que visitó, y estaba porque albergaba el Popular Café, lo que era el centro donde se reunían todos los comerciantes pasiegos, especialmente aquellos que se dedicaban a la venta de ganado, Y aquí pues se fraguaron lo que son mucho de los negocios que los Murriatos, los Abascales, tuvieron con lo que es el ganado en Vega de Pas. Esta casa era del hidalgo don Juan Gómez Madrazo, está escudada. Hay muy pocas casas escudadas con lo que es con un escudo, ¿no? Esta es una de ellas. Y esta casa la conocen en Vega de Pas con el sobrenombre de la Casa de Telégrafos, porque albergó en ella lo que era el primer sistema de comunicación que tuvo Vega de Pas, que fue el telégrafo, ¿no? Y fue una casa, como digo, la mandó construir hacia el año 1840 el hidalgo don Juan Gómez Madrazo, que le fue expoliada en tiempos de la guerra carlista, porque era curioso, él era isabelino, y el hijo le salió partidario de don Carlos. O sea, que tuvieron, en el fondo fue una casa que tuvo bastantes disputas familiares y vecinales dentro de lo que es el mundo de las guerras carlistas del siglo XX. En la casa de los contrabandistas, que la recoge Adriano García Lomas en su magna obra Los Pasiegos. En esta casa se organizaban lo que eran las partidas de los contrabandistas. Hay que tener en cuenta que las partidas de los contrabandistas se componían de 60, 70, 80 personas que salían diariamente hacia lo que era Bayona para recoger pues, las telas, el tabaco, azufre, chocolate, bacalao, varios productos que entonces estaban prohibidos en España y claro, los pasiegos eran los que se encargaban de traerlo. Esta gente, pues ya sabéis, marchaban generalmente con los palancos entre ríos y siempre como las cabras, que llamaba la atención porque vamos, ni las cabras iban por los caminos que iban. Y nunca usaron cuévanos, como se suele decir. Utilizaban lo que era alforjas de arpillera y trasladaban pues alrededor de unos 40, 50 kilos de tabaco que llevaban a la espalda. O sea, imaginaros la fuerza que esta gente tenía en aquellos años. Y en esta casa, que luego García Lomas, como digo, la recoge como la casa de los contrabandistas, es donde se organizaban todas estas partidas, que curiosamente luego con los años fue cuna de lo que son hoy en día los sobaos Serafina.
Los sobaos Serafina nacieron en esta casa pues alrededor del año 1915, cuando la compra Felipe Diego, el abuelo de lo que son hoy en día los fundadores de la casa de Serafina, y en ella pues creó la panadería y se empezaron a fabricar también los sobaos que hoy rigen ese apellido. Esta es la casa de los escribanos, que está situada en lo que es la calle atrás, y en esta casa fue donde aparecieron los manuscritos del privilegio de villazgo de las villas pasiegas, pues que tenían se fueron ocultando durante 200 años. Estaban escondidos en los recovecos de la casa para preservarlos de lo que eran las guerras carlistas y incluso también de lo que fueron las guerras napoleónicas, porque claro, los franceses lo que pretendían era aniquilar con toda la cultura de los pueblos para hacerse dueño de ellos, ¿no? Y en esta casa pues aparecieron que el historiador Arnaldo Leal, el famoso Arnaldo Leal que tanto estudió la paseaguería, pues descubrió en esta casa precisamente los textos que contaban toda la historia de lo que eran los pasiegos, ¿no? Lo que es el privilegio de villazgo de 1689, cuando se crean las 3 villas pasiegas pues de San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera y Vega de Pas. Lo que es la Casa de la Braniza, una casa también historiada que perteneció al teniente de infantería don Luis Mazón Mazón, que fue pues nuestro particular héroe de la Guerra de Cuba, que también tuvimos. Hemos procurado respetar siempre lo que son los nombres de las casas, los nombres antiguos que hemos tenido. Esta es quizá una de las casas más nuevas, que es la casa de Josefina, que hicieron sus sobaos, y esta era del año... en realidad esta casa es bastante nueva, a ver que se me va. Esta casa es bastante nueva, es del año 1901. Esta quizá también sea de las más antiguas de Vega de Pas, que perteneció a la familia de los Conde Pelayo. Los Conde Pelayo fue una familia muy pudiente de Vega de Pas que, entre otras cosas, dio el primer alcalde, Juan José Conde Pelayo, el primer alcalde que tuvo la villa pasiega de Vega de Pas. Este es el escudo de los Conde Pelayo, que fue la familia que pleiteó en Vega de Pas para mantener lo que eran las villas pasiegas. Esta, la casa del capitán, lo que os decía, procurábamos respetar un poco los nombres de las casas oídas de gente mayor. Jamás se ha oído hablar de lo que era la casa del capitán, por ejemplo. Sin embargo, ha habido informantes que nos decían un nombre y entonces pues tomábamos nota de ese nombre y luego íbamos comprobando. ¿Por qué se le llamaba la casa del capitán? Pues porque perteneció a un capitán, sencillamente, ¿sabes? Entonces nos encontramos en un censo del año 1900, de 1901 concretamente, pues que hablaba de un militar que ocupaba la casa. Lo que era el servicio militar y todo esto, los pasiegos siempre han tenido una tirria terrible. De hecho, bueno, procuraban zafarse de lo que era coger el fusil siempre. Padre José Antonio, se subían incluso encima de los curas y les tiraban de las orejas haciéndose los locos. Llegaban a pacer en los praos. O sea, tenían unos procesos para no agarrar el fusil terribles, ¿no? Pero aún así, pues hubo algún capitán que tuvo esa condición de militar. Bueno, el lavadero del Cañao, lo que son los lavaderos, que en el fondo eran centros de sociabilidad, donde las mujeres se reunían para lavar la ropa. Esta es la casa de la familia del cardenal Herrera Oria, que no sabéis, el bisabuelo es el que mandó construir esta casa, que además tiene una vida muy curiosa, porque él estuvo casado en Vega de Pas y tuvo 21 hijos. Y con la misma. Sí. Y curiosamente cuando se quedó viudo en el año 1858, se metió cura. Se metió cura y cantó misa delante de buena parte de los 21 hijos que tuvo. Entonces fue un médico además que destacó por el sistema de litotomías que se llamaba, que era sobre los cálculos renales. O sea, llegó a ser un médico bastante importante.
que su madre, la pobrecilla, que se pasó toda la vida vendiendo quesos y mantecas y tenía la espalda destrozada, eran muy pobres, y escribió una carta al gobierno pues, solicitando una pensión para que su hijo pudiera estudiar medicina. Oye, y consiguió la pensión, y el hombre pues, salió dentro de eso, salió bastante preparado. Y fue el bisabuelo de quien luego, don Ángel Herrera Oria, quien luego en el año 1965 pues, llegaría al cardenalato de lo que es la Iglesia Católica, ¿no? En fin, bueno, tenemos varias casas, lo que antes decía Ramón, que estaba preparando yo varias casas. Lo que hemos descubierto dentro de todas estas casas es la cantidad de personajes importantes que ha habido. Personajes pues muy desconocidos, como por ejemplo en esta que os decía de los Conde Pelayo, que fue el primer alcalde. Uno de los descendientes fue, que se llamaba también don Juan José Conde Pelayo, que en la Villa Parchega de Portugalete tiene un monumento al médico de los pobres. Este, por ejemplo, pues es una de las personas más desconocidas que ha habido en Vega de Pas, y fue una lumbrera. Era un hombre que estudiaba carreras como churros. Estudió medicina, estudió abogado, estudió astronomía, fue uno de los especialistas del idioma del esperanto, llegó a ser secretario particular de don Nicolás Salmerón, que, como sabéis, fue uno de los presidentes de la Primera República Española, y contaba con una memoria fuera de lo normal. De hecho, hubo una pequeña comunidad científica que le preguntaba que dónde radicaba su portento de mente, ¿no? Y él, como socarrón pasiego que era, decía siempre que cuando era pequeño le cayó algo pesado en su pueblo en la cabeza, y en vez de dejarle idiota o matarle, hizo que se le desarrollase la memoria. Y el tío se quedaba tan ancho, ¿no? Era un hombre que contaba pues, con esas bromas, ¿no? Este llegó a estudiar la carrera de medicina y fue el autor de lo que se llamaba el libro del Pitágoras, o libro de cuentas ajustadas, que fue por el que se rigió toda la comunidad, no solo de España, sino de Europa, lo que eran los sistemas de medidas y pesos, hasta que se inventaron las calculadoras. Fue un hombre muy curioso, cuya nieta se ha muerto hace un par de años, con 100 años, y recuerdo yo de haber estado con ella, que ya era muy mayor, hace muchísimos años. Yo era un crío y ya era mayor, pero claro, con 100 años que vivió. Esta mujer, que era nieta de don Juan José Conde Pelayo, llegó a ser catedrática de la Alliance Ras, y estaba catedrática de francés, catedrática de inglés, catedrática de alemán, y siempre me dijo que la facilidad que tenía para los idiomas se la debía a su abuelo, a don Juan José Conde Pelayo, que le enseñó a hablar el esperanto, el idioma del esperanto, antes que lo que era el castellano. Curiosamente, en el Ayuntamiento de Eibar, fue, en tiempos de la Segunda República, fue el ayuntamiento donde primero llegó a ondear la bandera, lo que era la bandera republicana, ¿no? De hecho, en el Ayuntamiento de Eibar hay una pequeña placa que lo dice, ¿no? Primer ayuntamiento donde ondeó la bandera republicana en la Segunda República. Esa bandera la bordó Leticia Conde Pelayo, que era hija de don Juan José Conde Pelayo. Hay cantidad de anécdotas curiosas sociales dentro de lo que es la Vega de Pas, como por ejemplo el que la primera discoteca de Ibiza, que se llamaba Lolas, la fundó una pasiega, que fue Lola de la Vega Arteach, hija de don Guzmán de la Vega, que fue la fundadora de la primera. O sea, que tenemos, por un lado, la primera bandera republicana bordada por una pasiega, y la primera discoteca también fundada por una pasiega, ¿no? Son las anécdotas que nos hemos encontrado pues, con gente de Vega de Pas. Una de las casas, que es la única que no hemos tratado, pues más que nada porque tampoco contaba con ninguna arquitectura estética, fue también la casa de don Francisco Diego Madrazo y Ortiz, que llegó a ser una de las mayores fortunas que hubo en Cuba, fundador además de lo que es el diario de la Correspondencia de la ciudad de Cienfuegos de Cuba, que hoy en día sigue siendo referencia de lo que es el periodismo cubano, y este fue el bisabuelo del actor Gabino Diego, nacido también en Vega de Pas. O sea que Vega de Pas cuenta con no solo cuenta con un patrimonio arquitectónico,
sino que dentro de ese patrimonio arquitectónico las personas que han habitado pues han sido medianamente importantes, muy poco conocidas, pero medianamente importantes. Es el caso, por ejemplo, de Francisco Gómez Cobo, que llegó a tener las 5 fábricas de pan más grandes que hubo en Francia, que además le concedieron la Legión de Honor, que es la más alta condecoración que existe en Francia, ¿no? Este hombre en el año 1957, cuando le conceden la Legión de Honor, le cifran el patrimonio en 430 millones de francos. O sea, que estamos hablando de una fortuna bastante considerable, ¿no? Un hombre que además llegaba en Rolls Royce a la fábrica y se ponía el buzo de trabajo y se colocaba en lo que era la planta de montaje. O sea, que tampoco han sido muy dados a presumir, ¿no? Y bueno, pues es lo que os digo, es un libro curioso, con lo que es hablar un poco de lo que es el patrimonio arquitectónico y hablar un poco sobre todo pues de las gentes que han habitado ese patrimonio. Así que nada, espero que lo leáis y que os vaya gustando un poquito.